Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes a este espacio en el que nos hemos dado la tarea de compartirles los hallazgos de una investigación que realizamos desde GENDES, Género y Desarrollo, una asociación que impulsa la igualdad sustantiva, trabajando con hombres de manera prioritaria, aunque esto no signifique dejar de trabajar con cualquier ser humano que el desempeño nos va llevando. Agradecer a Nayeli y a todo su equipo por el espacio, las facilidades que nos han brindado para estar acá y sobre todo tu presencia hoy compartiendo tus impresiones sobre los hallazgos. Para mí y para el equipo pues es algo muy significativo y desde ya, venga lo que venga, siempre, muchas gracias, que ya te conozco. Pues la verdad es que es un privilegio estar ante ustedes. En un momento voy a presentar a las personas a quienes me honro acompañar aquí en el Presidium. Justo en un momento en el que pensar la sexualidad en términos históricos, pues es más que fundamental, pues es parte de lo que significa es ser persona, ser humano, y de repente hemos observado que hay ciertas dimensiones que entre tabúes históricos, ideas arraigadas, pues simplemente no se nombran, pero ahí están, y se viven, y marcan muchas circunstancias. Entonces, justo el nombre que le dimos a la investigación es ese, quisimos jugar un poquito con las palabras y lo intitulamos así, no por ser hombres, a masculinidades, pornografía y relaciones afectivo-eróticas. Incluso lo de afectivo-erótica tiene un porqué, ¿no? El tema es que generalmente desde las masculinidades o analizando desde las masculinidades lo que implican ciertos aspectos, vemos que en materia de sexualidad se suele colocar lo erótico, se suelen contraponer, es erótico afectivo, pero para nosotros es primero la parte como emocional, considerando que a los hombres esa parte la solemos minimizar desde los mandatos tradicionales y luego ya colocar lo erótico. Entonces acá es primero lo afectivo y luego lo erótico en la lógica de priorizar o resignificar el concepto, el término, y desde ahí pues promover reflexiones que puedan promover eventualmente cambios en las conductas, cambios en las actitudes. Bueno, mi nombre es Mauro Vargas, dirijo una asociación que se llama GENDES, Género y Desarrollo, que como les comentaba, está abocada a impulsar la igualdad sustantiva, pues colocando como premisa la importancia de que los hombres nos involucremos de una manera efectiva en ese propósito. Esto pasa por analizar mucho cómo nos construimos, cómo aprendemos a ser hombres, qué significa serlo hoy día, cuáles son las posibilidades, las pistas hacia dónde, y desde ahí, pues desde un abordaje muy holístico, muy integral, intentar aportar elementos que puedan ser significativos para el cambio personal, individual de los sujetos, para el cambio relacional, el vincular, el que tienes con tu pareja, con tus hijos e hijas, con tu familia, en tus contextos laborales, etcétera. Para el cambio social, considerando en estos varios ámbitos, el laboral, el público, en todos los sentidos, y por supuesto el cambio de una manera pues más significativa en el sentido de lo estructural, reformar leyes o actualizarlas, aportar elementos que puedan ser significativos para las políticas públicas. Creo que este documento genera ciertos aportes que eventualmente podrían colocarse como insumos para pensar qué hacer con el consumo de la pornografía, segmentando incluso lo que ocurre con diferentes tipos de poblaciones en este fenómeno. Bueno, voy a presentar ahora a las personas que están en el presidio, un poco por el orden que van a ir participando. Está a mi derecha, sí, ¿verdad? Yo soy zurdo. A mi derecha está René López, quien es licenciado en Economía por la UNAM,
y cuenta con una maestría en psicoterapia gestal y estudios sobre políticas públicas en el ITAM y en temas de no discriminación en la UNAM. Él es coordinador en GENDES del subprograma de investigación y es coautor del texto que vamos a presentar el día de hoy. Gracias, René. Luego, acá a mi izquierda, segunda, está Sharon Bissell, quien es especialista en filantropía para temas de justicia social. Muchas gracias, Sharon, y quien además fue una parte sustantiva, sobre todo en la parte final del trabajo, aportando o promoviendo el aporte de recursos para que esto pudiera publicarse con la dignidad pues, que un estudio de este tipo requiere. En el extremo de mi izquierda está César Galicia, amigo, psicólogo, sexólogo, conferencista, escritor y creador de contenido. Para mí es muy importante su participación porque justo pensamos en tener un panel que contemplara diferentes posibilidades de llegarle a la audiencia, tanto a quienes nos acompañan el día de hoy, como a quienes eventualmente puedan ver esta grabación y, o estas reflexiones que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? Mucho esta mirada joven, llegándole a los jóvenes, los les, y desde ahí, pues gracias César por tu acompañamiento. Y finalmente, mi querida Nayeli, presidenta y amiga de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a quien nuevamente le reitero mi gratitud porque siempre ha tenido como una disposición muy grata, muy considerada en el sentido de acompañar estos procesos desde una mirada no complaciente, también es crítica y siempre aportadora en la lógica de ir sumando desde los ámbitos en los que le toca aportar para que el crecimiento en ese tipo de estrategias sea compartido. Bien, con esta presentación pues voy a ceder la palabra a René López para que en su calidad de coautor nos comparta los hallazgos sustantivos de una manera sintetizada de la investigación. Y a partir de ahí, pues bueno, ustedes puedan tener como las pistas de lo que van a revisar, lo que van a poder leer. Cada una de ustedes como persona tiene en sus manos una bolsa con una postal. En esa postal van a poder bajar el documento. No sé si por aquí haya suficiente conectividad, pero si lo pueden hacer, adelante. Y si no, no pasa nada, ya lo podrán lograr en el transcurso de la tarde. Pero el tema es que queremos como irles llevando hacia los elementos significativos de este aporte para que puedan después reconfirmar por su cuenta lo que sea para ustedes importante y eventualmente entablar un diálogo con GENDES a través de nuestras redes sociales para justamente pues, poder potenciar el alcance de lo que hemos hasta ahora logrado. Entonces, mi querido René, empezamos contigo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar aquí con las compañeras y los compañeros del Presidium. Bueno, a mí me tocó el volado para presentar a nuestro IGE en sociedad. Como saben, toda investigación es un esfuerzo colectivo y bueno, espero estar a la altura de las expectativas. Bueno, este es el estudio y básicamente lo que queríamos a través de esta investigación era conocer algunas experiencias de hombres jóvenes de la zona metropolitana y del Valle de México en relación con el consumo de materiales pornográficos y de qué manera ese consumo podría influir o no en sus procesos de socialización de género, específicamente en las percepciones que tendrían sobre sí mismos a partir de ver esos productos pornográficos, en los efectos que podrían tener en sus relaciones de pareja y desde ahí, bueno, ver qué implicaciones tendría para acciones futuras. Es un estudio exploratorio porque, como podrán suponer, es difícil calcular o saber cuál es la población total de jóvenes que consumen pornografía en cualquier área geográfica. Entonces, los resultados no necesariamente son representativos de una población,
pero sí nos dan idea de, en todo caso, a partir de quienes contestaron la encuesta, que fueron 510 jóvenes de 15 a 29 años, de más o menos cuáles serían las tendencias principales en este tema. Esa información cuantitativa de las encuestas se completó con 8 grupos focales, en el que participaron 33 jóvenes. Bueno, algunos datos iniciales. El primer consumo inicia a los 13 años, es decir, el primer contacto con la pornografía básicamente coincide con la adolescencia, ¿no? Aunque más o menos 12% de quienes contestaron la encuesta dijeron que antes de los 10 años habían entrado en contacto con la pornografía por primera ocasión. Y algo también interesante es que más de la mitad, 54%, tiene este primer consumo de manera involuntaria, ¿no? Es decir, alguien se los muestra, se lo encuentran al estar viendo su teléfono, etcétera, ¿no? Ahora, algunos datos un poquito más específicos, por ejemplo, es que quienes ven pornografía antes de los 10 años tienen el mayor porcentaje de haber entrado en contacto con ese material pornográfico porque un familiar se los presenta. Es decir, no necesariamente es porque estaban en el teléfono de ociosos y aparece el anuncio o el material, que sí sucede, pero en todo caso normalmente es un adulto o alguien por lo menos mayor a él que le enseña el material, ¿no? El celular se está convirtiendo en la principal fuente de acceso a los materiales pornográficos y lo vemos porque, por ejemplo, en los que tienen más de 18 años, el 38% vio el material pornográfico por primera vez en un teléfono, pero para las generaciones más recientes es el 70% quien accede a esos materiales a través del teléfono, del celular. Y las sensaciones son ambivalentes. Un 42% expresa que haberse sentido complacido con lo que veía, un 30% disgustado, un 12% indiferente y el restante, 16%, ni siquiera recuerda la sensación de haber visto ese primer material. Quienes encuentran la pornografía en forma accidental tienen mayor motivación para seguir buscando, sobre todo si ese encuentro es como personal, digamos, no hay nadie más alrededor. Pero para quien se los presenta un familiar, por ejemplo, la experiencia básicamente es de confusión, ¿no? Un poco me imagino que como este choque de por qué me lo está mostrando, qué está pasando aquí y como no poder procesar las imágenes que están viendo. Y bueno, las sensaciones de disgusto aumentan a medida que el consumo se hace de manera involuntaria o a menor edad. Ahora, ¿qué es lo que motiva a ver, ¿no? Esa gráfica básicamente nos aporta esta información. Por un lado, que la pornografía, que uno pensaría está relacionada con una cuestión de placer, más bien, o de exploración de la propia sexualidad, está más relacionada con, bueno, sí con la masturbación, pero también con una cuestión de entretenimiento y de relajación. Ya vamos a insistir en este apartado de la relajación. Contrariamente a lo que algunos documentos expresan, no ven al porno como una forma de aprendizaje sobre la sexualidad, o por lo menos en las encuestas no aparece con los porcentajes más altos, ¿no? En cuanto a qué me motiva a ver porno. También no hay una diferencia sustantiva entre quienes tienen una relación de pareja o no para ver pornografía, ¿no? Entonces, esta idea de que se ve pornografía porque no se tiene pareja no se sostiene con estos datos. Y por otra parte, es interesante que la pornografía se convierte en un vehículo de normalización de prácticas sexuales que no son reconocidas socialmente para jóvenes que no se asumen como heterosexuales, ¿no? Ellos ven en la pornografía una manera de naturalizar sus propios deseos y sus búsquedas sexuales. Ahora también decíamos, bueno, ¿y qué pasa con los que no consumen? Bueno, en esta muestra o en esta población que encuestamos, el 5% dijeron no haber consumido nunca porno y las razones que expresan básicamente son derivadas de algún tipo de reflexión, ¿no? Porque no les gusta, porque no lo consideran ético, etcétera. Es decir, el 87%
ha reflexionado por qué no quiere ver el porno, y solo el 13% lo hace por algún tipo de prohibición, ya sea en su familia, en su religión o en otro espacio. Y también nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando ya viste porno? ¿Hay alguna manera de desengancharte de eso o no? Y bueno, el 18% dijo que no había visto el porno en los últimos 6 meses. No quiere decir que nunca más lo va a hacer, ni quiere decir que solo ese 18% dejaron de ver, pero nuevamente aparece que si lo dejaron de ver es porque consideraron algún elemento, hubo algún proceso de reflexión para decir por qué no querían ver el porno, ¿no? Y es interesante que tanto aquí como en la diapositiva anterior, hay poca presión de los pares, ya sea para que vean por primera vez, y seguramente eso también influye para que no vean porno, o para que se mantengan en su decisión de no seguir viendo porno, ¿no? Ahora, algo que nos interesaba era ver de qué manera ver pornografía puede incidir en creencias que podamos tener de carácter sexista, ¿no? Y entonces se refirieron 12 frases o 12 creencias sexistas, y se vio que en realidad no hay una diferencia sustantiva entre quienes ven porno y quienes no ven porno. Las creencias son similares en ambos casos, y tampoco influye mucho la frecuencia con la que se ve la pornografía, ¿no? Sí encontramos diferencia cuando vemos el tipo de pornografía que se ve, ¿no? En el caso de la pornografía hardcore, tienen mayor aceptación de creencias sexistas, aunque ahí cabría la duda de si tienen esas creencias porque ven esa pornografía o porque tienen esas creencias eligen ese tipo de pornografía, ¿no? Ahí habría que ver que seguramente no hay una relación de causa-efecto. Ahora, también es importante o interesante ver que quienes tienen creencias o acercamiento a posiciones feministas pueden tener una visión más crítica de la pornografía, ¿no? Y entonces, quienes tienen estos acercamientos tienen mayor condena hacia las diferentes creencias sexistas, pero además también es interesante que el hecho de que estos hombres se acerquen al feminismo, en algunos casos sí implica que dejan de consumir pornografía, pero en otros simplemente cambian su tipo de consumo, ¿no? En lugar de la pornografía mainstream o dominante o comercial, pasan a otras propuestas más éticas, pornografía feminista, por ejemplo, pornoeducación, etcétera. Y entonces, bueno, en todo caso, sí da una mayor referencia de cómo interpretar la pornografía, pero no necesariamente te lleva o les lleva a dejar de consumirla. Insistiendo en esta cuestión del porno como forma de educación, tenemos esta gráfica donde vemos que ante dudas sobre sexualidad se recurre a Internet básicamente, casi 50% de las respuestas señalaron esa fuente, y el porno solo tiene un 7%, ¿no? Nuevamente se ve que los jóvenes no ven a la pornografía necesariamente como forma de educación sexual o como un lugar donde se aprende sobre sexualidad, aunque eso habría que contrastarlo con con algo que vamos a ver al rato sobre feminismo. Otros resultados relevantes. Existe una alta relación entre ansiedad, estrés, pornografía, masturbación, ansiedad. Es decir, mucho del consumo de pornografía tiene que ver con que a los jóvenes les cuesta lidiar con situaciones de ansiedad. Y estas situaciones de ansiedad normalmente originadas por cuestiones laborales o escolares, ¿no? La presión a la que se ven sometidos en esos dos ámbitos, o el no tener trabajo por parte de jóvenes que ya deberían estar en edad de trabajar, de generar ingresos, y ante la falta de empleo, pues tienen estas situaciones de estrés y entonces recurren a la pornografía. Prácticamente quienes tienen empleos de tiempo completo y los que no tienen empleo recurren a la pornografía de manera muy similar para aliviar situaciones de estrés, de tensión, de ansiedad. Y también es interesante que la pornografía, que es algo que sabemos que se consume ampliamente, en realidad también tiene muchos mensajes de reprobación, ¿no?
Y entonces para muchos jóvenes que consumen pornografía hay un sentimiento de culpa porque saben que es algo que no deberían estar haciendo, porque eso es malo, ¿no? De cualquier manera, como definan lo malo, pero se dan cuenta que es algo que no deberían estar haciendo y hay una recriminación interna porque lo siguen haciendo. Hay también esta idea de que si asociamos pornografía y masturbación, pues son dos cosas que también sabemos que son como muy recurrentes y sin embargo, como hay estos estigmas de que no deberían hacerse, muchos jóvenes pues digamos ven esta pornografía y recurren a este tipo de prácticas teniendo una serie de sensaciones de culpa porque lo están haciendo, ¿no? De hecho, en estas construcciones masculinas hay esta idea de que quien se masturba es un hombre, poco hombre, porque no ha podido seducir o tener una pareja estable con quien tener relaciones. Y entonces, o sea, por donde se le quiera ver, desde posiciones religiosas hasta posiciones machistas, hay esta reprobación a que se vean este tipo de materiales. También la sensación de que estoy gastando mi tiempo en cosas inútiles, que debería estar haciendo otras cosas en lugar de estar viendo estas cosas horribles, ¿no? Estas cosas pecaminosas. Y también pues una serie de prejuicios que hay sobre el tema, ¿no? De que te va a generar adicción, de que te va a generar impotencia. Y entonces la pornografía se vive de una manera muy contradictoria por parte de los jóvenes que la consumen. Ahora, algo que nos interesaba era ver, es decir, si las personas consumen pornografía, y pareciera que es difícil erradicarlo, pues ¿qué pasa cuando hay otro tipo de discursos como el feminismo que te permiten ver a la pornografía desde cierto punto de referencia, digamos? Algo que observábamos, sobre todo en los grupos focales, es que para quienes ven porno es muy difícil que se enteren de cuáles son las situaciones de violencia que se pueden presentar en el porno, ya sea, digamos, dentro de las producciones, ¿no? Los ejercicios de violencia a los que se puedan someter las mujeres o las personas que están participando en esas producciones, pero también ver que eso que están observando pueda ser algún tipo de violencia, ¿no? Se requiere como algo externo a la pornografía, un marco de referencia que te permita dimensionarlo desde una forma diferente, y eso es justamente lo que aporta el feminismo. Por un lado, pueden enterarse mejor de esas situaciones de violencia que están ocurriendo en la pornografía, en esas escenas que están viendo que parecen como naturales, pues saben que en muchas ocasiones hay situaciones de violencia ahí presentes. También reconocen como una forma de violencia esos códigos sexuales que hemos aprendido los hombres, donde hacemos uso de los cuerpos femeninos, donde la propia producción de la pornografía dominante, pues adopta un punto de vista donde supuestamente es un hombre o es una cámara que representa a ese hombre que está penetrando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hay una naturalización de ciertas formas de hacer el acto sexual que solamente si tienes una referencia externa puedes ver críticamente esa situación, ¿no? Si no la tienes, pues, es como lo normal, es como, así funciona el mundo, ¿no? Bueno, no el mundo, sino las relaciones sexuales. Y entonces, quienes se acercan a los feminismos tienen esta posibilidad de cuestionar sus propios aprendizajes y empezar a explorar otras formas de practicar su propia sexualidad, ¿no? En ese sentido, digamos, la pornografía no tendría como un poder sobrehumano para determinar cómo tienes que ver la realidad, sino más bien justamente la pornografía se inserta en entornos donde hay una serie de discursos circulando que te permiten ver o no ciertas problemáticas en esas escenas y explorar alternativas. Algo también interesante es que, por ejemplo, hombres que están cercanos al feminismo, cuando participan en grupos de WhatsApp donde se comparten materiales pornográficos, es más probable que levanten la voz, ¿no? Que digan, eso no se debería compartir acá, expresar algo en ese sentido.
Y si no hay respuesta, pues salirse de esos grupos, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera aprendemos como GENDES en esta investigación? Bueno, por un lado, que el mundo del porno en realidad es algo muy, muy amplio, ¿no? Y cada vez hay más propuestas que no dependen solamente de una producción industrial, digamos, o una producción comercial, sino hay este porno casero donde de repente jóvenes, no sabemos si de manera consensuada, consciente o no, pero se empiezan a grabar en el acto sexual. En fin, la pornografía incluye muchas cosas, incluye también estas propuestas alternativas desde el feminismo, etcétera, etcétera. Y entonces es difícil determinar de qué manera el porno podría ser por sí mismo un delito o una falta de derechos humanos, aunque es claro que efectivamente el porno posibilita muchos tipos de violencias sexuales, ¿no? Trata de personas, bueno, prostitución ajena, explotación de cuerpos de niños, niñas, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que sí es importante es que cualquier tipo de violencia que se pueda realizar dentro de este contexto de la pornografía, pues tiene que ser, pues no solamente condenada, sino también investigada, sancionada, etcétera, ¿no? Por otra parte, es importante tener esta información, pues lo más desprejuiciada posible sobre lo que es la pornografía, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la pornografía a estos jóvenes? ¿Qué es lo que estos jóvenes pueden obtener de esas propuestas? ¿Cuál es esa diferencia de diferentes posibilidades de representación de los cuerpos, de los deseos, etcétera? Y en ese sentido, pues que en todo caso, quienes se acerquen a los materiales pornográficos tengan elementos suficientes para decidir qué hacer al respecto, ¿no? De hecho, incluso una persona me decía, es que cuando hay esta situación pornográfica, uno sabe que las cosas van a salir mal, ¿no? Y entonces me ponía el ejemplo, es que por ejemplo si alguien te dice, oye, es que traigo un negocio buenísimo y pensé en ti porque me caes muy bien y no lo conoces, así como, o sea, ¿qué relación tiene entre proponer algo cuando no hay tiempo para conocerse, para plantear posibilidades, ¿no? O sea, esa visión pornográfica de lo rápido, lo instantáneo, donde no hay tiempo, no hay espacio para la exploración, para el diálogo, para la construcción, etcétera, pues eso es lo que tendrían que conocer las personas para que decidan el tipo de pornografía que desean o no consumir. La otra es tener una educación sexual integral. Sabemos que en las escuelas hay esta aproximación muy biologicista, muy centrada en la reproducción y sobre todo en prevenir la reproducción, ¿no? Sobre todo en esas edades, muy ligada a los riesgos de las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Pero hay poca exploración de esta cuestión del placer, sobre todo en poblaciones adolescentes, es algo que causa mucho temor, ¿no? Y entonces, esta sexualidad integral tendría que hacer referencia a toda esa complejidad que implica la sexualidad, y cuando hablamos de enfoque en masculinidades es darnos cuenta que los hombres sí aprendemos una forma de ejercer la sexualidad de manera muy específica, ¿no? Es muy genitalizada, muy preocupada en el placer propio y despreocupándonos del placer ajeno, etcétera. Entonces, se requiere eso en mayor medida. Esto de promover un ejercicio de la sexualidad libre de violencia, pues de alguna manera está en los puntos anteriores, pero es algo que pues, se tiene que insistir en ello. Y algo que también es importante es la cuestión de la atención a la salud mental y emocional de las personas, que creo que es uno de los descubrimientos sorpresa de este estudio. Era un resultado que no esperábamos y que nos damos cuenta que es importante atenderlo de manera específica, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que van a poder encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Bueno, es un gran desafío sintetizar en 20 minutos, que fue el tiempo que programamos para este momento,
tanta información que produjo el trabajo de investigación, ¿no? Es un trabajo que, como ya se comentó, implicó pues, la aplicación de una encuesta que está ahí mismo en los anexos. Ustedes van a poder ver los reactivos, si están interesados o interesados. Desagregamos la información en varios niveles y en varias dimensiones críticas para el análisis y complementamos esta parte cuanti con la información que nos proporcionaron jóvenes de diferentes procedencias aquí en la zona metropolitana y situaciones para darle también como una configuración pues que abarcara la interseccionalidad en el análisis, ¿no? O sea, jóvenes de diferentes condiciones que aportaron información cualitativa muy significativa y obviamente siempre bajo conservando todos los elementos éticos para que esto procediera de una manera adecuada. Los cuestionarios también los van a poder considerar ahí. Bueno, vamos a continuar ahora con la voz de Sharon Bissell. Sharon, les recuerdo, es asesora en estrategia filantrópica, diseña y maneja un programa para los derechos de las infancias y la erradicación de la violencia de género en este momento desde la Ariadne Trust. Entonces, vamos a plantear pues, una pregunta muy general y a partir de ahí pues, daría oportunidad de que tú misma complementaras elementos sobre ella. Considerando pues, algo que detectamos en los jóvenes que participaron, que el 37% de los encuestados afirma que no acude a nadie cuando tiene dudas sobre su sexualidad y que es un tema que apenas se aborda en ámbitos tan fundamentales como la escuela o la familia. Sharon, desde tu experiencia, ¿qué trabajos consideras que existen para dotar de información adecuada o vital para estas poblaciones? ¿O qué es lo que crees que se podría aportar para que se promueva una reflexión informada que genere pues, beneficios para estas poblaciones, tanto en los jóvenes varones, pero también obviamente con sus vínculos y lo que implica esta parte, pues ya sabemos que la sexualidad es un tema muy holístico también, ¿no? Muchas gracias, Mauro. Y gracias a Gendes también por hacer este trabajo, por levantar la encuesta, por escuchar a la gente que está recibiendo en sus oficinas y preocuparse por lo que están escuchando, tanto como para entrar al tema, para tener mayores elementos, para ver qué hacer, ¿no? Qué hacer ante lo que se está expresando en estos espacios. Y en cuanto a la educación sexual integral, pues todos sabemos que llevamos muchos años desarrollando diferentes abordajes para poder tener este material en las escuelas, tener más comodidad entre las y los adultos que acompañamos a las y los jóvenes. Y siempre ha sido como un tema muy controvertido, ¿verdad? Y luego, pues meterle un tema como pornografía es todavía más complicado. Entonces, pues no hay mucho, en realidad no hay mucho. Yo les puedo compartir en el último año, yo he hablado con un centenar de personas en México y en otros países para conocer específicamente qué es lo que están haciendo y pensando alrededor del tema de la exposición temprana a la pornografía. ¿Qué pasa con las infancias, con las adolescencias que están viendo un material que en su mayor parte es material violento y con patrones que van en contra de los principios del feminismo, de los principios de equidad y lo que comentan también los colegas de Genders. He encontrado unas muy interesantes intervenciones en Australia, en Estados Unidos, entiendo también en otros países. En México, para mí lo más contundente que he encontrado es una guía. Yo estoy hablando de primaria y de secundaria, más que nada. Es una guía que lo produce una organización que se llama Sexualidad ATI, y Sexualidad ATI, por ahí del 2015 creo que fue, publican una guía para padres y madres de familia que se llama Tu hijo a un clic de la pornografía, sabes qué hacer, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar como
de información bastante amena, como pues no crear culpabilidades, no aumentar el estigma, hablar de manera directa, pausada, en un espacio seguro, no extenderte demasiado en el tiempo y pues tomarlo como algo que se tiene que tocar con las y los jóvenes. Y otra cosa que puedo comentar es que desde la psicología, como comenté, de Gendas mismo está escuchando a la gente, también la gente en educación sexual son los primeros que detectaron un gran cambio en cuanto a cómo los chavos y las chavas están hablando de la sexualidad a edades de primaria y de secundaria, y que hay una relación muy clara con lo que están viendo en las pantallas. Y es muy importante poder hablar de estas cosas, y hablando de hablar de estas cosas, también muchas veces yo pienso que pues yo misma, antes de estar realmente metida más en este tema, no sabía de qué trataba, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de la pornografía mainstream, o como le dijiste, René, es dominante. ¿Qué es lo que les está llegando a los chavos? Entonces, bueno, una cosa que se me ocurrió ahora verles es, quiero, por favor, que se levanten la mano, déjame ver, quienes nacieron después del 2010. ¿2000? Entonces, aquí no habemos nadie que conoce, bueno, desde la infancia, desde esa edad, qué es ese impacto de ver esas escenas en la pantalla, en tu pantalla, en tu mano, esas cosas que hacen los adultos, que quién sabe qué, cómo se les ocurrió. Y qué impacto les está llegando a ellos, ¿no? Es una pornografía muy distinta a lo que pues yo encontré debajo de la cama de mi papá, digamos. Entonces, no me digas. no, lo encontró mi hermano. Entonces, bueno, también si se van fijando en el tema más y más, van a ver que en los medios de comunicación está saliendo más y más, porque estamos hablando de la salud mental, las redes sociales, y los y las chavos están hablando de esto. Ellos mismos están diciendo, no me gusta buscar algo en el internet y tener que enfrentarme con esto. Entonces les traje algunos datos. Esta semana publicó en The Guardian una nota sobre el Consejo para la Igualdad de Francia, que publica un reporte, resultado de 18 meses de revisión de material pornográfico, y documenta que el 90% del contenido que encuentran en línea contiene violencia verbal, física y sexual, incluyendo prácticas equiparables con la tortura y otros delitos. En agosto de este año, una joven de 16 años en Texas escribió un ensayo que se volvió viral, que detalla lo que ella vio en cuarto de primaria. Ella escribe: incesto simulado, bestialidad, bondage extremo, sexo con mujeres inconscientes, violaciones masivas, sadomasoquismo, violencia física inimaginable, así en sus palabras. Otro que habla, que escribe sobre el tema es Nicholas Kristof, es un escritor conocido en el New York Times, que hace una investigación sobre Pornhub, que es la plataforma más utilizada. Él dice, Pornhub es un sitio infestado por videos de violaciones. Monetiza la violación de niños y niñas, la pornografía de venganza, videos con cámaras escondidas de mujeres bañándose, contenido racista, misógina, mujeres asfixiadas con bolsas de plástico. Y aunque la pornografía infantil es ilegal en todo el mundo, si tú buscas en Pornhub, lo pueden hacer en la tarde, niñas menores de 18 años, pues vas a encontrar más de 100,000 videos. Las actrices las obligan a vestirse de niños porque eso vende. Y eso es lo que pone también en peligro a las niñas. En México, lo que me comentan las colegas del UNFPA es que hay un aumento de embarazos resultados de violaciones de parte de familiares, y eso sobre todo en la pandemia.
y eso lo podemos relacionar con el aumento del uso de la pornografía durante ese tiempo de encierro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo que estoy como metida más en el tema de infancias y la implicación que tiene ese contenido en sus imaginarios y en su posibilidad de construir una vida sexual plena, íntima y auténtica y creativa, digamos. Pienso que es siempre importante poner las infancias primero. Reconocer el interés superior de la niñez, su derecho a una vida libre de violencias. Y también reconocer que pues, estamos inmersos en una situación de país donde hay mucha violencia tanto en la vida pública como en la privada, y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y la normalización de la violencia desde tan temprana edad y esas estructuras desiguales de las relaciones entre hombres y mujeres o entre dominantes y subordinados en relaciones de parejas del mismo sexo. Esto hice como una larga respuesta a tu pregunta, pero también quiero decir que pienso que gracias a eventos como esto y la posibilidad de hablar de este tema, podemos vernos como en un momento donde es como un momento detonante, donde podemos empezar a hablar de esto, ver cómo lo hacemos y también empezar a escucharnos en las diferentes posturas que tenemos al respecto y pues ir viendo, porque sobre este tema tenemos muchas diferencias en cuanto a cómo lo vemos y cómo vemos como respuesta. Y si quieres saltar la segunda pregunta, adelante, yo entiendo. ¿Quieres terminar aquí? Sí, puedo terminar, sí. Gracias. Gracias, Sharon. Me quedo reflexionando, efectivamente, evocando el trabajo, evocando lo que fue realizar esta investigación. Efectivamente, fue muy difícil encontrar documentación en la literatura gris que pudiera apuntalar nuestros avances. Incluso para la construcción del estado del arte fue muy difícil encontrar información específica sobre cómo consumen la pornografía segmentos específicos de poblaciones diferenciadas. Y cuando quieres entrarle a los hombres jóvenes o adolescentes o niños, pues no hay material. Entonces, creo que esto, o hay muy poquito también, más bien hay que ser justos. Hay alguna que otra investigación de alguna otra organización de la sociedad civil en el subcontinente, acá en Centroamérica encontramos algunas cosas, en España encontramos algunas otras y de repente algunas cosas hay en Tailandia, pero con aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con la explotación de ciertos cuerpos y pues ciertos sesgos, digamos, en el análisis que tenían que ver con los objetivos de cada investigación. Para nosotros y nosotras como equipo, el poder ampliar esta mirada hacia un enfoque que pueda promover justamente los derechos de las infancias y de las juventudes es un elemento que era sustantivo en este quehacer. Y desde ahí también el presentarles a ustedes esto, quiero comentarles que no va a haber mucha oportunidad para el diálogo porque el tiempo está muy limitado. Sin embargo, sí pensamos en que nos acompañara un grupo de personas que proviniera de diferentes sectores, ¿no? Aquí hay personas de la sociedad civil que trabajamos, que somos aliadas históricas en todo esto, personas que vienen del gobierno con quienes también hemos colaborado en diferentes momentos, personas que están en el sector académico y que por supuesto tienen mucho que aportar y compartir. Y nosotros, pues bueno, simplemente nos asumimos como un equipo que provee metodológicamente elementos para apuntalar posibilidades de cambio en este país que apuntalen la noción de la igualdad. Ustedes saben que de repente en el imaginario de muchas personas la igualdad en México ya está. Cuando tú hablas de muchos hombres nos asumimos, no, sí, yo soy muy igualitario, me discurso como tal. Sin embargo, vivirla, planteándola como un ejercicio práctico en la vida cotidiana, en todos los ámbitos a donde yo me mueva,
es un desafío cotidiano para cada sujeto. Y este tema de la pornografía y sus posibles impactos, pues tiene mucho por desvelar cosas interesantes para ustedes. Ya lo verán cuando puedan revisar el trabajo. Bien, vamos a darle la voz ahora a nuestro querido César, quien además de ser psicólogo y creador de contenidos, también es escritor, ¿no? Está ahorita muy contento, hemos estado ahí acompañándole con su texto que pues, ha presentado en varios ámbitos, pero acá lo queremos desde esta mirada que también acompañante para que nos pueda, justo desde la lectura que pudiste haber realizado ya sobre el texto, pues muchos de los encuestados afirman que el principal motivo del consumo de la pornografía, como ya lo comentó René, es relajarse, es trabajar o como procesar su estrés, su malestar cotidiano, sea porque estás en la escuela y no sabes ya, sea porque la pandemia te generó muchos efectos, sea porque el trabajo te está generando dificultades, etcétera. Las causas son infinitas de ese malestar. Sin embargo, también se afirmó que esto no solo desencadenaba sentimientos gratos o positivos, también había como culpa, vergüenza, pena, y era como un empezar y acabar continuamente. Muchos utilizan la pornografía para aliviar el estrés, pero los sentimientos de vergüenza o culpabilidad tras ese consumo vuelven a provocar ese estrés. Entonces, César, desde tu opinión, en términos de las emociones asociadas al consumo de la pornografía, por parte de estas personas entrevistadas, ¿qué te significó para ti como conocer eso y adentrarte empáticamente desde esos malestares y de esas expresiones que ellos muy genuinamente aportaron? Y a la vez, ¿crees que podría haber un uso más consciente y por tanto también más específico, sano o exigente de la pornografía si fuera puramente para el autoconocimiento o la explotación sexual y no como bien de consumo? Es decir, ¿podría haber alguna diferencia? Gracias, Mauro, por la invitación y rápido nada más felicitarles porque justo hablaba con René hace rato que yo hago divulgación de educación sexual y uno de los problemas más grandes que siempre enfrento es encontrar datos, y no solo datos, sino además buenos datos como para poder hablar de contextos más específicos, en este caso el mexicano, ¿no? Entonces, pues esta investigación estoy seguro que va a ser es una gran aportación a las personas que nos dedicamos a este tipo de cosas. Respecto a la primera pregunta de las emociones, hay un meme que a mí me da mucha risa, que he visto varias veces diferentes versiones, en donde sale como mujeres después de tener un orgasmo y hay, no sé, un dibujo de una mujer en placer diciendo, llegó el tercer impacto, cualquier cosa, ¿no? Y está como muy simpático. Y luego dice que hombres después de tener un orgasmo y sale como un samurái como de una película de Akira Kurosawa mirando al horizonte y diciendo como, he llegado a mi cometido, pero ¿qué es la victoria? Sino un vano intento de alcanzar el viento, ¿no? Y dices como, ok, eso no es lo que deberías de pensar después de tener un orgasmo, ¿no? Entonces, esto que narra sobre las emociones es muy interesante porque es un fenómeno que está ya memificado. ¿No? No necesariamente hay una crítica, un análisis detrás, pero sí está representado ya como una cosa que le pasa a muchas personas. Yo definitivamente sé que he sentido eso y creo que tiene que ver con varias cuestiones o con varias tensiones que están presentes al momento de masturbarse, de ver pornografía, etcétera, ¿no? Porque de hecho la pregunta es excelente. ¿Por qué, si se supone que es algo que hacemos para relajarnos, al final nos deja con una sensación de angustia o de culpa o de malestar? No tiene sentido. Y si es el caso, ¿por qué muchas personas reinciden en este intento pues, vacuo, ¿no? Como que no les está dando un resultado? De nuevo, pienso que hay varias tensiones ahí puestas, ¿no? Una puede ser desde la misma culpa judeocristiana con la que todas las personas crecimos, etcétera, pero algunas como más propias de la masculinidad que creo que están ahí son, por un lado, como mencionaba René, hay una asociación entre masturbación y debilidad,
¿no? Como el hombre que se masturba es un hombre que ha caído en un acto de debilidad carnal, que ha cedido como a sus peores impulsos para obtener una gratificación inmediata. Este es un pensamiento que está presente en realidad en múltiples ideologías conservadoras, ¿no? Quizás en la religiosa lo podemos ubicar como una manera muy sencilla, ¿no? Como, sobre todo en un país católico como este, pues sabemos un poco la relación que ahí existe. Pero incluso en ideologías conservadoras como más angloparlantes, ¿no? Red Pill, alt-right, todas estas cosas como más gringas, etcétera. Hay una asociación ahí que está de justo la masturbación es algo que te quita tu potencia viril, ¿no? Y al quitarte tu potencia viril estás fallando como un hombre alfa. De hecho ya viene lo que se conoce como NoFap November, que es como este reto que hacen desde estos círculos de la derecha estadounidense joven, como para decir, no nos vamos a masturbar colectivamente en todo noviembre para probar alguna suerte de punto que yo no entiendo, pero que tiene que ver justo con esto, ¿no? Entonces, por un lado está esta cuestión de la masculinidad asociada como de la masturbación, perdón, asociada como esta pérdida de fuerza viril. Por el otro lado, creo que también, como se ve en la investigación, cada vez más hay muchos hombres, o no sé si muchos, pero al menos algunos, que creo que no son tan ingenuos respecto al contenido que están viendo. O sea, creo que saben lo que están viendo, creo que entienden más o menos las repercusiones de lo que está ahí y hay un choque entre el, es que esto me excita, pero me da culpa, pero sé que está mal, pero es privado, pero no le estoy haciendo daño a nadie, pero sé que le hago daño, o sea, hay una tensión. Y por el otro lado, también tiene que ver con el hecho de que la pornografía, sobre todo esta pornografía hardcore, mainstream, dominante, como le queramos decir, esta pornografía vende un tipo de fantasía muy específica. Un poco no importa cómo se represente en la práctica sexual, lo que vende es la fantasía de dominación, ¿no? Es la fantasía de yo soy un hombre poderoso. Recuerdo mucho un paciente que tuve hace tiempo que él veía pornografía de como harem, ¿no? O sea, como un hombre, múltiples mujeres. Y un poco como hablándolo, él lo que decía es que lo que le daba la fantasía era como esta sensación de en mi trabajo me explotan y me va bien mal y etcétera, pero al menos en esta fantasía, en este momento puedo sumergirme en la idea de que no tengo que hacer nada para ser deseado, para ser consentido, para ser estimulado, etcétera. Entonces, de alguna manera vende esta idea, ¿no? Como de relajación, de poder, ¿no? Pero cualquier persona que se haya masturbado, cualquier persona con pene que se haya masturbado en esta sala, sabe que una vez que terminas, una vez que estás viendo el video y eyaculas y todo, quedan solo 3 cosas. La primera es una pantalla negra, la tercera es todas las emociones que estaban antes de masturbarte y la tercera es una urgente necesidad de ir por Kleenex, ¿no? No es un escenario muy digno, digamos, ¿no? O sea, es cómico, etcétera. Y ese choque, ¿no? Que ahorita lo presento de manera humorística, pero este choque entre lo que es el momento de la fantasía, en el cual me lleno de endorfinas y me lleno de hormonas y me lleno de dopamina y estoy viviendo la fantasía de dominación y ahí lo puedo todo, a de repente el choque de regresar y decir, pues yo no soy ese hombre que está ahí y estoy consumiendo una fantasía que está lejos de mi alcance y en una de esas estoy reconociendo lo lejano, lo peligroso, lo dañino que es, o simplemente estoy relacionándome de esta manera porque también los hombres no tendemos a tener muchas formas de autorregularnos, ¿no? Muchas veces los hombres que participan activamente de mucho consumo de pornografía, etcétera, son hombres que en realidad no están tranquilizándose. En realidad lo que están intentando hacer es sustituir el estrés de la cotidianidad con inyecciones fuertes de hormonas, pero no es un trabajo de autorregulación. O sea, en el momento en el que termina eso, pues termina la tranquilidad aparente, terminan las sensaciones placenteras, lo que queda es lo que ya estaba, hay una gran angustia y una reincidencia, ¿no? Entonces, creo que es un poco los fenómenos que están detrás de este ciclo de emociones negativas que quedan después del consumo de pornografía. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, de si podría haber como alguna alternativa. Yo creo que sí. Yo creo que no solo podría haber, yo creo que se está construyendo, la hay, ¿no? Cuando pensamos en pornografía, creo que hay que, obviamente, hablamos de muchas cosas, pero creo que hay que distinguir de al menos 2. La primera es esta pornografía justo mainstream, violenta, hardcore, etcétera, que es claramente un cáncer y que está podrida en todos sus niveles, desde la producción hasta la distribución, hasta la cuestión ideológica que están comunicando. En todos los niveles es una cosa espantosa y hay muchos textos, muchos escritos, muchas investigaciones que sustentan eso completamente. Pero la pornografía entendida
también como la representación gráfica, audiovisual, literaria y pues además ahora cada vez más real, más sensorial, ¿no? Con nuevas tecnologías que se van desarrollando de la sexualidad con fines educativos, de placer, etcétera, ha estado presente desde que la primera persona pudo dibujar algo en una caverna. Poco tiempo después dibujaron un acto sexual para poder representar ahí una fantasía como se representa de esa manera muchas otras cuestiones de la experiencia humana, ¿no? Si partimos de esa posibilidad, o sea que la creación de estos productos no es inherentemente mala o violenta, sino que son un montón de cuestiones sistemáticas las que las vuelven así. Si partimos de eso, que es algo que han hecho muchas personas, justo quienes se dedican a construir pornografía feminista o postporno o este tipo de propuestas, entonces yo creo que vale la pena apostar a la creencia de que sí, se puede, y que además la pregunta me gustó mucho por esta cuestión que hice como si se deslindara de si fuera como por cuestiones de autoexploración educativos, pero no por el consumo, como por el consumo, yo pensaría, sí, pero o sea, no necesariamente tiene que haber algo de malo en el placer y en el obtener el placer de eso, ¿no? Porque también así se autoexplora, también así se aprende, ¿no? Claro, todos estos hombres van a decir, yo no voy a ver pornografía para aprender, pero están aprendiendo de todas maneras, o sea, ese proceso está sucediendo. Entonces, si tomamos en cuenta eso, creo que vale la pena apostar a la posibilidad de que sí, tiene que haber mejor porno. Esto ya lo dijo la activista Annie Sprinkle desde hace muchísimas décadas. Ella dijo, la solución al mal porno no es erradicar el porno, sino hacer mejor porno. Y en gran parte, y con esto cierro, perdón si me extendí mucho, pero con esta idea cierro, es que creo que vale la pena apostar a esa posibilidad, porque la alternativa me parece muy dañina en dos sentidos. El primero es, no se va, yo al menos creo, y hay mucha evidencia que sugiere que no se va a erradicar la cuestión de consumir este tipo de imágenes para diversos fines, ¿no? La cosa es, ¿qué es lo que está disponible? ¿Quién lo está produciendo? ¿Bajo qué medios se están produciendo? ¿Qué protecciones existen a las personas que están ahí? O sea, todas las cuestiones que podemos criticar de las condiciones en las que actualmente se produce esta pornografía, ¿no? Pues cambiar esas cuestiones de producción, apostar a mejores cosas. Pero la segunda razón es porque la alternativa que estamos viendo en los países que traen legislaciones más agresivas contra el porno son un poco truculentas, ¿no? Muchas trabajadoras y trabajadores sexuales alrededor del mundo han denunciado que diversas leyes que en teoría existen para justamente proteger mujeres, proteger infancias, proteger explotación, etcétera, lo que están haciendo, quizás inadvertidamente o quizás desde su diseño, es en realidad a las personas, sobre todo vulnerar a las personas que se dedican a cualquier tipo de trabajo sexual, pero también incluso a quienes se dedican a la educación, también incluso a quienes se dedican a hablar de cuestiones que no necesariamente, o sea, feministas, ¿no? Leyes como FOSTA, SESTA en Estados Unidos, se ha documentado que son leyes que en teoría surgieron para proteger a las personas vulnerables de todas estas cuestiones de pornografía, etcétera, pero que se están usando activamente en realidad para censura, para vigilancia, para crear un piso legal que permita generar represión, que permita generar censura, que permita generar menos educación sexual, menos acceso a las personas a consumir este tipo de educación sexual, menos acceso de menores a acceder a educación sexual, ¿no? Entonces, es algo que creo que son obviamente cuestiones muy delicadas, ¿no? Pero que vale la pena como ir observando, ¿no? En lo que todo eso va sucediendo, yo creo que sí, que puede existir esto. Hay propuestas que están ahí y creo que mucho es cuestión de buscarlas y sobre todo criticarlas, ¿no? Para que se sigan construyendo de mejores maneras, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Pues, como suele ocurrir en este tipo de espacios, ¿no? Con tus aportes, César, me generas mucha reflexión en el caso personal. Sí, cuando hablamos, cuando se documentan ahí expresiones planteadas por los jóvenes en el sentido de no sé muy bien, me está pasando esto, me siento confundido porque creo que no me doy cuenta o no me estaba dando cuenta de que esto puede estar vinculado, por ejemplo, con la explotación o yo no sé si esto que estoy haciendo es una forma de dominación de otro cuerpo, etcétera. Y nosotros en Gendes hemos acuñado la expresión de que existen confusiones convenientes, ¿no? Porque justo esos sesgos
tienden a intentar justificar acciones que puedes cambiar a partir de activar una ética personal diferente, que implica lo que también acá llamamos la responsabilidad activa de cada sujeto, ¿no? Esto que también decíamos hace rato, más que pensarlo o enunciarlo, hay que practicar la igualdad, el respeto y una serie de valores que para justo avanzar como sociedad hacia procesos civilizatorios que realmente encarnen las relaciones de una forma diferente, pero constructiva para todas las personas, independientemente de credos, independientemente de orientaciones y de cualquier otro elemento, pues promovamos cambio. Y el cambio de los hombres pues requiere de este desafío de lograr sensibilizarles, cómo justo alcanzar con los hallazgos posibilidades que lleguen a su sensibilidad, y ahí quiero hablar de una intersección entre lo intelectual o lo racional con lo emocional, y cómo traducir esto en una posibilidad de cambio actitudinal o de comportamiento para justo avanzarle. Estos son los desafíos que nos deja el trabajo, porque seguimos, esto no va a terminar acá. Para nosotros como equipo ahora estamos creando formas de intervención que puedan ser útiles, digamos, a partir de los hallazgos, ¿no? Entonces estamos por ahí diseñando algunos talleres, algunas conferencias, etcétera, elementos. Y esto me da pie pues para escuchar la voz de Nayeli Ramírez, todos aquí la conocen, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México, que obviamente desde tu rol, desde tu desempeño, tu figura y tu historia o tu trayectoria profesional, intersectando esta visión crítica, digamos, de lo que implica la pornografía y los derechos humanos, pues nos interesa mucho escuchar de ti las reflexiones que te provocó la lectura del documento. Ok, bueno, muy buenas tardes ya a todas, todos y todes. Sean ustedes bienvenidos a esta subcomisión. A ver, quiero primero, antes de contestar la pregunta, o medio tratar de tejer sobre ella, como contextualizar el propio estudio a partir de la historia de quienes promovieron este estudio. Es decir, hace 20 años, cuando Gendes empezó a trabajar masculinidad, tuve la oportunidad de conocer a Mauro, de trabajar con él. Me acuerdo esos primeros grupos con hombres en la colonia Morelos, ¿no? Y unas grandes discusiones, porque quiero que reflexionen que hace 20 años había muchas todavía, digamos, las corrientes feministas dominantes eran súper críticas a el trabajo de masculinidades, ¿no? Y tenían cierta razón, no nada más en términos prácticos, sino porque sobre todo en Europa, la parte anglosajona, digamos, había empezado a generar una corriente de masculinidades que era muy confrontativa con las mujeres, porque básicamente estaban desarrolladas a partir del poder con los hijos, la familia, la disputa y todo este tipo de cosas. Ahí siguen permanentes, y ya andan por ahí rondando todavía, pero pues entonces se entendía muy poco esta que yo llamaría desde sus orígenes posición subversiva de Gendes y quienes han trabajado ahí durante todos estos años y quienes han construido esta organización, al plantear en el escenario exactamente el trabajo a partir de la importancia de desconstruir la masculinidad también en la lógica de avanzar a la igualdad y sobre todo y específicamente a través del trabajo de la no violencia, ¿no? Y creo que este trabajo de No por ser hombres refrenda una vez más el carácter subversivo que tiene Gendes para ponernos en agenda pública y de derechos, y ahorita vamos a poco contestar por qué es de derechos, ¿no? Esta problemática. Fíjense que paradójicamente el marco teórico del estudio es un marco teórico que retoma a McKinnon y a Dworkin, que son dos feministas de la corriente abolicionista. Sin embargo, cuando ya te adentras en el estudio,
para mí es un estudio que en los hechos lo que plantea más bien es la lógica más regulacionista, de la que más o menos apunta César y también Tejes, ¿no? Y más subversiva en esa lógica, ¿no? Aquí yo creo que va más sobre lo que Ruth Butler ha señalado en términos de la matriz hegemónica de la masculinidad, ¿no? En términos del poder, toda esta parte, y este planteamiento de decir, no, esa es la matriz además de la pornografía, la dominante, hay que atacarla y hay que ser subversivas sobre eso. Y yo creo, que te digo que me sorprende mucho porque en la parte, digamos, del marco conceptual utilizan a estas dos referentes, pero ya en el desarrollo y en las lógicas hasta de las propuestas y de lo que César planteaba muy bien, y ahí hay que entrarle por ahí, pues más bien está esta otra visión que va sobre regular, ser subversivos y plantear una vez más que no hay una pornografía, sino hay pornografías, y que en esa lógica pues tendremos que seguir andando. Es importante el estudio por algo que ya ha sido reiterado aquí, pero yo quiero ser muy enfática, y hay pocos estudios sobre masculinidad y hombres y pornografía, y hay mucho menos, pero menos, que aborden niñas, niños y adolescentes alrededor de la pornografía. Los pocos estudios que hay son cómo los usan en términos de explotación sexual o pornografía, pero no como en este estudio básicamente nos están planteando de frente, y eso es súper importante, porque sí hay que hacer una diferenciación en todo el análisis y en todas las respuestas y en todas las discusiones que se tienen que tener sobre esto, que es un tema muy poco abordado, y mucho menos, y a raíz también de los hallazgos de la propia investigación, que son de mucha utilidad. Y esto refuerza muchísimas cosas que están en el estudio y que son reiteradas en otros estudios y información que tenemos. Primero, cuando se habla de un inicio a la pornografía en menores de 12, 10, hasta en adolescentes muy tempranos, estamos hablando que, y ahora sí empiezo a medio entrar, que la educación sexual, si la quieren poner en secundaria, ya llegaron tarde, ¿eh? La educación sexual se hace desde la primera infancia, respetando naturalmente autonomía progresiva, desarrollo, etcétera, etcétera, pero tiene que ser, y creo que el estudio refrenda básicamente pues esto que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, porque la mirada en estos usos es diferente, porque tenemos que tener una mirada de protección con estas lógicas cuando hablamos de personas menores de 18 años. El otro elemento es este vacío terrible que existe alrededor de la información, la educación y la formación de la educación sexual, no nada más en México, yo creo que en el mundo. Y el estudio igual, cuando preguntan, ¿y a quién le preguntas? ¿Con quién te has sobre el hecho de la pornografía en específico, pero en general, en las sexualidades? La familia no es una fuente de información, la escuela lo es pobremente, los pares generalmente, al igual que ellos, están desinformados, ¿no? Y el manejo de información es un desastre. Y que el estudio concuerda en sus resultados en esto que ya sabemos, y que pues naturalmente nos coloca en una responsabilidad mayor de qué es y por dónde tenemos que caminar. Se considera y consideramos que en el marco de derechos humanos la educación sexual tenga que estar ahí, y además tenga que integrar cuestiones que tienen que ver con pornografías, naturalmente que sí. De entrada, estemos claros, si alguien tenía dudas antes del 2016, quítense las dudas. La educación sexual es un derecho. Observación general número 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en donde desarrolla perfectamente el artículo 12 y en donde dice la educación sexual es un derecho. Ya. Punto. Bordemos sobre eso. Naturalmente, y ejecutar y proteger y hacer valer este derecho tiene que tener diferentes visiones que tienen que ver con la interseccionalidad, tienen que ver con la edad, tienen que ver con qué de la educación sexual, en qué edad y en qué momento y para qué. Y lo que nos dice el estudio es que con respecto a discernir sobre información tiene que ser y tenemos que empezar a dar elementos desde muy temprana edad, porque básicamente hacer realidad el derecho a la educación sexual tiene que ser con que tengamos claridad en qué tipo de educación, de información acercamos, cómo le damos elementos a los niños, las niñas y los adolescentes para que puedan discernir, para que puedan cuestionarse, para que puedan acercarse y para que puedan interpretar lo que están viendo. Porque lo que sí nos dice el estudio es que seguimos negando algo que está ahí, que es una fuente de información, que es elaborada de maneras colectiva e individualmente no sanas, ¿no? Y que tiene, no sabemos cuánto, eso también es cierto, un elemento fundamental de cómo lleva y concretiza no nada más prácticas afectivo eróticas, en este caso más bien más eróticas que afectivas, ¿no? Y cómo además también perpetúa a la larga en ciertos momentos lo que implica la dominación, la sujeción, la violación y la discriminación y la desigualdad entre mujeres, hombres y diversidades, ¿no? Entonces creo que es importante retomarlo, es importante agarrar estos elementos y también, y yo concluiría con dos cosas adicionales que considero que nos dejan y que tendremos que también que seguir trabajando en el marco de derechos humanos. Uno es que nos colocan en la discusión de derechos humanos y empresas. O sea, ¿quién regula? ¿Cómo se regula? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Que es una discusión constante que empezó a estar en el ámbito de los derechos humanos desde hace algunos años, pero que hoy, ante la relevancia del mundo y la era digital, es cada vez más necesaria. ¿Quién regula a las empresas privadas? ¿Quién está regulando la intromisión, no nada más en nuestro pensamiento sexual, en nuestro pensamiento de consumo de todo, afectivo, sexual, de comidas, de todo, y se nos mete en la cabeza y nadie dice nada? Ahora sí que con qué derecho y dónde estamos regulando. Y este tema nos lo pone y nos lo coloca ahí, porque la pornografía dominante es un producto, que quede claro. Está ahí también porque genera dinero, y eso hay que ponerlo también en juego y hay que discutirlo en términos igual de derechos humanos y educación. Lo siguiente es, sí, hablemos de pornografías con S. Hay pornografías educativas, hay pornografía feminista, que lo que habla exactamente es de cómo acercarse a otras lógicas para conocer el cuerpo, para disfrutar, para ser erótico sin afecto, si lo quieres también, ¿no? O sea, ¿no? Y finalmente, como parte, digamos, importante, el hecho de tener elementos que se señalan en el estudio al final, ¿no? Y tienen que ver con el autocuidado, con cómo vamos dándole contenido y cómo vamos acercando el acompañamiento para ver, que eso es quizá la cosa más difícil en un tema como esto. Puede ser que si yo me acerco a un grupo de papás y le digo, tienes que ponerte a ver el juego menganito de tal, que se matan acá 3 segundos, y sentarte con el niño y explicarle por qué esto no, y
y traducirle, etcétera, etcétera, para que lo que no estemos formando son más mensajes de violencia, violencia y violencia. Pues si yo me paro y le siento, siéntate con tu hijo y ve pornografía, pues va a estar más difícil el acompañamiento, ¿no? Pero tenemos que buscar fórmulas, ¿no? Y el prohibicionismo y todo esto nos va a rebasar siempre, siempre, y si nos rebasaba con las revistas abajo de la cama, nos va a rebasar y nos rebasa mucho más en esta era digital. La pregunta de Shannon, así como todo el mundo, a ver, ¿quién nació aquí, quién nació allá?, nos coloca en nuestra verdadera humanidad, más a mí que soy de las primeras que me vacuné. Entonces, a ver, hablemos, inventemos, innovemos sobre todo en esta agenda y entendamos esta información, lo que involucra y todo lo que tiene que ver con nuestra educación sexual es un derecho de todas, de todos y de todes. Felicidades, gentes. Muchas gracias. Bien, nos aprestamos para el cierre con una reflexión breve de cada persona en el panel, y para proceder ya está por ahí preparado una pequeña sorpresita que les tenemos en materia de gratificación oral, ¿no? Entonces, para disfrutar, hablando del tema, ¿no? Pues bueno, una reflexión muy breve, 3 minutos por persona, y cerramos posteriormente de ello. Entonces, René. Bueno, lo primero es justamente lo complicado del tema, y es complicado porque atraviesa cosas muy personales y además como muy íntimas, y también como muy, sobre las cuales hay muchos discursos, ¿no? De hecho, hablando con mi esposa decía, es que el sexo es natural, y creo que lo menos natural de todo el mundo es el sexo, porque hay tantas ideas alrededor de él, hay tantos prejuicios, hay tantas pues digamos formas de abordarlo, de entenderlo, de experimentarlo, etcétera, que sí se trata de un tema muy complicado. Y entonces la sexualidad digamos que se expresa en el porno, pues también da pie a una serie de posiciones que dificultan poder entender de qué se trata, qué efectos tienen las personas, qué posibilidades tiene también, ¿no? Entonces, creo que la investigación, bueno, por ahí nos decían que debería haber segundas partes, y creo que sí, que es empezar a hablar públicamente de cosas que normalmente dejamos en lo privado, y quizá muchas veces ni siquiera lo platicamos, porque es algo que no debería pasar a esa experiencia humana del diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy complacidos de que después de tanto tiempo de estar trabajando en esto, podamos por fin dar a luz este producto, y que sea el detonante de reflexiones y de discusiones que seguramente no van a ser fáciles, pero que quizá abonen a una mejor construcción de la sexualidad humana y por lo tanto de la sociedad. Gracias, René. Sharon. Gracias, Mauro. Bueno, yo les cuento que llegando aquí me vino una nostalgia o una remembranza, una memoria de cuando vine aquí con Emilio Álvarez y Casa, cuando recién habían construido este edificio, y nos hizo un tour de las oficinas en ese momento, y resulta que el lunes y el martes de la semana que viene otra vez estoy con Emilio, porque él está trabajando con varios grupos de organizaciones civiles para ver qué se puede hacer desde la legislación para abordar este tema y tener la inclusión de los temas digitales dentro de la educación sexual integral, y otras maneras de hacer que no les llegue a los chavos y las chavas este contenido, y también pues dotarles de herramientas para poderlo enfrentar y desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, pues quería comentarles que esto también está gestionándose, y que una cosa muy especial de ese foro es que se van a reunir más de 30 niños y niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años de edad para hablar ellos y ellas mismas
del tema, qué es lo que están percibiendo, qué es lo que están queriendo, qué es lo que les está gustando, no gustando. Y eso es algo muy importante que tenemos que poner en el centro, es escucharles a ellos y ellas qué es lo que necesitan y qué sienten. También mencionar que hay otros estudios, ¿no? Que GENDES, yo creo que el estudio de GENDES es muy importante que sea como un detonante de más interés y que podamos identificar qué más se necesita estudiar para entender mejor qué es lo que podemos hacer, sobre todo en ese paso entre el uso o el consumo y la práctica, ¿no? Ese paso creo que es muy importante conocerlo. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio y por el trabajo, y también quería como agradecer pues a los 500 hombres que prestaron de esa manera información tan íntima para ayudarnos a conocer lo que está pasando. Gracias, Sharon. César. Una pregunta que yo me hago mucho en relación a lo que trabajo es como, ¿cómo convencer, en este caso a hombres, por ejemplo, de pues, tener una sexualidad más ética, menos violenta, ¿no? Sobre todo en medida de que pues, la gran mayoría pueden no hacerlo y vivir una vida, pues, entre comillas, perfectamente normal, ¿no? O sea, pueden no criticar jamás esto y entre comillas, nada va a pasar. Entonces, por supuesto, creo que esto que comentaba Nacheli, sí, muchas gracias, Nacheli, es como lo que más me parece importante, ¿no? Esta cuestión de las regulaciones que puedan existir desde el Estado en distintos niveles, porque es lo que permite, de hecho, los cambios más masivos, más inmediatos y todo, que se reflejan en comportamientos más grandes, ¿no? Pero en lo que eso llega, en lo que eso sucede, o también para ir construyendo caminos para que eso llegue, pues hay que hacer como una chamba de convencimiento. Y pues hay muchos argumentos, hay muchas formas de acercarse a eso, pero una de las cosas, algo que aprecio mucho de esta investigación es justo que se haya centrado en esta parte como del malestar, ¿no? Porque una de las cosas que creo que vale la pena como argumento para hacer este trabajo de educación y de convencimiento es decir, como pues vivir tu sexualidad de esta manera, donde te masturbas y luego te sientes mal, está súper chafa, ¿no? Es una manera súper pobre de vivir tu placer, ¿no? Claro, amé por cierto el concepto de, ¿es confusión conveniente? Voy a empezar a citarte para todo, así está increíble. Porque claro, es conveniente, ¿no? Pero ¿conveniente para qué? Pues es conveniente, no es ni siquiera conveniente para ti, es conveniente para reforzar una serie de cosas que están más allá de ti, pero que al final del día siempre va a acabar beneficiando un escalón arriba, 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 y a ti te puede dejar claro con tus privilegios, etcétera, lo que sea, pero te va a dejar sintiéndote mal, te va a dejar sintiéndote culpa, te va a dejar sintiéndote no accediendo realmente a las posibilidades gozosas de tu cuerpo en distintos lados, de tu sexualidad, que es como una gran cosa, es un gran regalo de Dios, de la naturaleza, de la evolución, de lo que ustedes quieran que es, pero es como una gran cosa, ¿no? Poder sentir esto. Y creo que participar activamente de justo el no poder sentir placer rico y vivir con culpa, etcétera, pues debería de ser una razón muy poderosa para que en este caso los hombres nos comprometamos a hacer justo toda esta serie de compromisos a los que somos invitados cuando sale este tipo de información, ¿no? Que es justamente pensar esto más crítico, cambiar estas formas en las que consumimos, buscar mejores alternativas, ¿no? Porque al final del día, claro, hay muchísimas razones de mucho peso muy importantes que tienen que ver con todas estas condiciones que ya mencionamos en donde se producen, por lo cual es importante hacer estos cambios, pero al final del día el beneficiado final, de hecho, vas a acabar siendo tú, y eso está padre, ¿no? Y es como algo que creo que vale la pena mover. Y pues nada, decir de nuevo que muchas felicidades por este estudio, se me hace muy chido, se me hace muy bueno que sea largo, que sea denso, que esté lleno como de preguntas, de cosas, o sea, se me hace una gran cosa justo porque se necesita este tipo de cuestiones, ¿sabes? Como para ir sacando y sacando y sacando y construyendo y dialogando, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas felicidades y gracias por la invitación. A ti, mi querido César, gracias. Nayeli. A ver, voy a leer un pequeño texto.
Tan solo plantear el consumo de pornografía como pretexto para valorización y conocimiento sobre la influencia cultural que se asume patriarcal en la construcción de la sexoafectividad masculina es, de hecho, interesante. Los resultados sobre la razón para consumir pornografía, mayoritariamente con fines de masturbación, muestran la realidad de que a pesar de cuando estamos en una época de confirmada liberalidad sexual, sigue siendo complejo plantear estos abordajes de la sexualidad fuera del sexo con alguna persona, como necesarios para la construcción de sexo afectiva. Es decir, el sexo entre personas no es el monopolio de la sexualidad, y es así como relajarse o masturbarse son categorías útiles para conocer e incluso plantear. Asimismo, el plantear también permite relacionar los resultados de manera similar al análisis del consumo de sustancias o alimentos en exceso o bebidas para atajar un asunto de salud mental. Es decir, que la ansiedad y el consumo de pornografía vinculado a esta es una ruta sugerida en el informe sobre la cual es importante conversar en tanto asunto de salud pública. César lo ha planteado de maravillosa manera. También es importante poder hablar, por tanto, de lo que la pornografía reproduce y con ello impacta la reproducción de conductas machistas e incluso violencias a las mujeres y otras personas excluidas de la representación hegemónica en la porno tradicional. Esto porque nos conduce a otro asunto público, la regulación o la abolición, y pues como ya lo planteé al principio y concuerdo con César, pues es la regulación el camino. También es muy importante poder hablar sobre por qué tanto la pornografía reproduce. A mí me gusta mucho y me coloco en el planteamiento de Judith Butler respecto a que el ser feminismo, un medio para transformar la relación entre los géneros, es posible que a través de este nos constituyamos como agentes subversivos, que minemos las estructuras mismas desde las cuales se reproduce el poder y la cultura patriarcal que nos perfila. Es decir, hablar sobre la pornografía, conversar sobre su consumo e influencia, y especialmente por personas del género que estereotipadamente más lo consume, para quien está diseñada la mayor parte en sí mismo, subversivo, pues es transformador desde la propia estructura del poder hegemónico. Por lo tanto, pues me gusta estar mucho aquí siendo subversiva y cómplice de mi queridísimo Mauro y de Gendes, que siempre está en esa ruta. Muchas gracias. Pues sí, por favor. Pues no me resta más que el ir concluyendo. Primero, pues con gratitud hacia cada una de ustedes como persona que estuvo acá acompañándonos, por tomarse este espacio de su tiempo y brindarnos su atención. Tú puedes bajar, cada quien recibió una bolsita y dentro de esa bolsita una postal. En esa postal hay un QR mediante el cual podrás acceder al documento. También puedes bajarlo en la página de Gendes, que es www.gendes.org.mx. No le dieron bolsita a Nayeli, y en las redes sociales de Gendes vamos a estar compartiendo hallazgos, pues que de alguna forma hemos convertido en postales y en elementos significativos para compartir. Todos tenían menos tú, pues que también, ¿no? ¿Qué horas llegas? ¿No? Y luego, por otro lado, quiero agradecer de manera muy significativa pues al equipo que me honro acompañar en Gendes, a cada una de las personas pues que desde hace años hemos venido trabajando por apuntalar esta causa y mantenernos como equipo en esta dinámica horizontal y compartida para lograr cambios significativos en lo público. Muchas gracias, René, por tu autoría. Acá está Ismael Ocampo, que también fue coautor de la investigación. Ana Lorena, que nos ayudó con toda la parte de la estadística, y por supuesto a todo el equipo que participó de manera muy entusiasta. Fue un trabajal, pero fue también, como todos ustedes ya pues quienes hemos trabajado en la investigación,
de cualquier ángulo. También es grato, también es complejo, es grato, es difícil. ¿Cuándo demonios terminamos? Pero ya, lo logramos y acá estamos compartiendo con mucho gusto estos hallazgos que sí creo tienen para poder iluminar campos de interés muy significativos en diferentes ámbitos. Agradecerles, Sharon, César, Nayeli, sus comentarios, pues nutren y creo que abren el apetito para poder marcar el interés de las personas por leerlo, ojalá y lo revisen. Estamos a su disposición para compartir cualquier reacción en su momento, mediante nuestras redes también o nuestros espacios para compartir impresiones. Y finalmente agradecer a quienes fungieron como intérpretes de lengua de señas mexicanas, a Daniela Vite y Carla Mendoza, muchas gracias por su apoyo, siempre es muy relevante, y a las personas de los medios de comunicación, pues por supuesto, porque nos van a ayudar a lograr que esto pueda tener este alcance que siempre es fundamental para este tipo de esfuerzos, que se disemine. Por ahí estaba Pita Cortés de Radio Educación, veo a Víctor Ronquillo, veo a compañeros pues, de los diferentes medios que nos han acompañado en este y en otros momentos, y les agradecemos mucho su interés y su gentileza por estar acá y contribuir a compartir los hallazgos. Y a todo el personal y el equipo de la comisión, muchísimas gracias. De verdad fueron muy generosas y generosos, muy amables en brindarnos su calidez y pues las facilidades para lograr que este evento tenga pues la calidad con la que ustedes siempre acompañan estos procesos. Entonces, pues muchísimas gracias. Tenemos por ahí ya un catering dispuesto a servirles, a darle y a disfrutar. Muchas gracias. Una foto del equipo acá, por favor. Primero del panel y luego del equipo.